La millonaria china se burló del camarero negro, hasta que él respondió en perfecto chino. La vajilla se quebró en 1000 pedazos sobre el piso brillante del restaurante, y todos los clientes voltearon a mirar. Pero no fue el estruendo lo que heló el corazón de Daniel, sino la risa aguda que vino después. Una mujer elegante, vestida con un vestido rojo de seda, lo señalaba como si fuera un payaso. Mírenlo, ni siquiera puede cargar una charola. ¿Qué clase de camarero es este?, soltó en un español torpe pero hiriente. Daniel, un hombre negro de 38 años, sintió como la humillación le quemaba por dentro. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. El silencio incómodo del lugar se rompió con las carcajadas de la mesa de la mujer. Eran 3 acompañantes que parecían ejecutivos, pero todos callaban ante ella, como si su poder económico los mantuviera bajo control. Daniel agachó la cabeza, recogiendo los platos rotos con manos temblorosas. No era la primera vez que lo trataban con desprecio por su color de piel, pero aquella burla pública dolía más porque sucedía frente a decenas de desconocidos. Al fondo, un niño le dijo a su madre: ¿por qué se ríen de él si solo trabaja? Esa pregunta resonó como un eco en el pecho de Daniel. Había aprendido a tragarse la rabia, pero cada vez costaba más. La mujer, de acento extranjero, se acomodó en la silla y chasqueó los dedos. Tráeme otro vino, rápido, y que no sea tan barato como la última vez. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. El gerente se acercó con nerviosismo y susurró: por favor, ten paciencia, esa clienta es importante. Es millonaria, dueña de varios negocios en Asia. Si se queja, podemos perder todo el contrato con su empresa. Daniel sintió un nudo en la garganta. No era solo un cliente grosero, era alguien con poder suficiente para decidir quién merecía respeto y quién no. Respiró hondo, sirvió el vino con cuidado extremo y se retiró sin mirarla. Pero la mujer no se detuvo. Levantó la copa, lo observó de arriba abajo y soltó en un tono que pretendía ser gracioso: en mi país, los hombres como tú limpiarían zapatos, no servirían mesas finas. La mesa volvió a reír. Daniel cerró los ojos un segundo, deseando que el suelo lo tragara. En su mente apareció el rostro de su hija, Camila, de apenas 12 años, que lo esperaba en casa con los cuadernos abiertos, luchando contra las matemáticas. Él trabajaba doble turno para pagar su escuela en la Ciudad de México, soñando con darle una vida que él nunca tuvo. Pero ¿cómo enseñarle dignidad si él mismo era pisoteado frente a todos? La humillación se acumulaba como fuego bajo su piel. Sin embargo, algo dentro de él le decía que esa noche no podía quedarse callado. Había pasado años guardando silencio, soportando las burlas, los prejuicios, las miradas que lo reducían a menos que nada. Pero ahora, frente a aquella mujer que lo ridiculizaba como si fuera un objeto, sintió que un límite estaba a punto de romperse. Los comensales cuchicheaban. Algunos bajaban la mirada con incomodidad, otros grababan con sus celulares, esperando que la escena se volviera viral. El restaurante, de paredes doradas y lámparas colgantes, parecía un teatro donde él era el personaje trágico designado a sufrir para entretener a otros. Daniel se enderezó, y aunque su corazón latía con fuerza, sus ojos brillaban con una determinación que no había mostrado en años. La mujer volvió a reír y dijo en voz baja, creyendo que él no la entendería: este negro ni siquiera sabe lo que decimos. Pero entonces sucedió lo inesperado. Él dejó la charola sobre la mesa vacía, giró despacio hacia ella, con un acento sorprendentemente limpio, pronunció unas palabras en perfecto chino mandarín. La mesa entera quedó helada, y los murmullos se transformaron en un silencio absoluto. El vino en la copa de la mujer tembló en su mano, como si el cristal mismo adivinara lo que estaba a punto de suceder. Lo que Daniel dijo en mandarín no fue una cortesía. Fue un golpe limpio que arrancó la sonrisa de la mujer del vestido rojo y quebró, de golpe, la risa cómplice de su mesa. La piel de ella se tensó como vidrio frío. Uno de sus anillos tintineó contra la copa y el restaurante de Polanco quedó en un silencio que dolía. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo.
Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. La mujer lo miró como si, de pronto, él hubiera dejado de ser invisible. ¿Qué dijiste?, preguntó en español, lenta, cuidando cada sílaba. Daniel sostuvo la mirada con una calma recién nacida. De nuevo, en mandarín, le ofreció disculpas por el incidente con la charola, y le dijo que las palabras que había usado para describirlo no eran dignas de una persona verdaderamente grande. No alzó la voz. No necesitó. La frase cayó con la gravedad de una sentencia antigua. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Los acompañantes de la mujer, 2 ejecutivos con relojes que brillaban como faros, se quedaron rígidos. Uno de ellos murmuró algo en inglés, el otro intentó reír de nuevo y no pudo. El gerente, con el rostro enrojecido, se acercó a toda prisa, susurrando entre dientes: «Daniel, por favor, al back. Ahora, no provoques. Esa señora maneja millones». Pero Daniel no estaba provocando, apenas estaba nombrando la herida. «Solo me disculpé en su idioma, señor», respondió, sin bajar la mirada. Ella cambió de idioma como quien cambia de máscara. En mandarín, y ya sin torpeza, lanzó una pregunta afilada: «¿Dónde aprendiste a hablar así?». Daniel respondió con una breve historia. Noches de regreso a Iztapalapa, audios prestados por un cocinero migrante en la Merced, una disciplina de hormiga. Aprendió porque estaba cansado de que lo trataran como si no entendiera nada. Las palabras, ahora, eran su forma de no perderse. Un murmullo corrió por el comedor. Alguien grababa con el teléfono, apuntando como si ese pequeño rectángulo pudiera capturar la dignidad que volvía a la cara de Daniel. La mujer apretó los labios, descolocada por primera vez. Se sentó más recta, como si el respaldo fuera su trinchera. «En mi país», comenzó, esta vez en español, «la gente respeta a quien trabaja duro, pero también respeta la perfección. Tú cometiste un error». La frase intentaba justificar la humillación anterior. Daniel respiró hondo. «Todos cometemos errores, señora. Hoy, yo dejé caer platos. Usted dejó caer palabras». El gerente volvió a interponerse, bajito. «Te lo ruego. Si esto se complica, perdemos el contrato de banquetes. Y tú pierdes el trabajo». La amenaza no era sutil, era hambre. La imagen de Camila apareció como un destello. Su mochila remendada, el uniforme doblado con cuidado, el cuaderno de matemáticas esperando sobre la mesa de fórmica. Daniel tragó. La vergüenza era lava, pero también era combustible. Uno de los ejecutivos trató de cambiar la conversación. «Señora Juan, el postre de degustación». Ella levantó la mano para callarlo. «Juan», repitió Daniel, leyendo el nombre en la reserva digital. Entonces, en mandarín, pronunció un proverbio antiguo que su amigo de la Merced le había enseñado. Quien pisa a otros para verse alto, descubre tarde que se quedó solo en la cima. La frase tenía la cadencia de algo que no se improvisa. La mujer parpadeó, y por un segundo su mirada no fue dura, sino vulnerable. Daniel percibió un temblor, minúsculo, en la comisura de sus labios. «Ese dicho», murmuró ella en su idioma, «mi padre lo repetía». El aire cambió de temperatura. Los acompañantes se intranquilizaron. El gerente miró a Daniel con súplica, y los comensales, digiriendo su propia vergüenza, desviaron los ojos hacia los platos, fingiendo que no pasaba nada. «Mi padre también limpiaba pisos», añadió Juan, muy bajo, como si le hablara a un lugar de su memoria. «Y jamás habría permitido que alguien como tú». Se detuvo, tragando la palabra que iba a usar. «Como tú». Daniel no sonrió. Solo esperó. No era su turno de triunfar. Era su turno de sostenerse de pie. El gerente perdió paciencia. «Basta. Daniel, al almacén». La orden fue dura, pública. Un intento de restaurar el orden del salón. Entonces la mujer se adelantó medio paso. «No se mueva», dijo, en español impecable. El silencio pesó otra vez. Ella miró a Daniel como quien mira un espejo que no pidió. «Si puedes hablar así, también puedes traducir». Y de inmediato, en mandarín, lanzó una sentencia que solo él y su mesa comprendieron.
Quiero que todos en este lugar sepan que no insulto a desconocidos sin motivo. Daniel tradujo, con neutralidad quirúrgica. La señora quiere aclarar que no tiene por costumbre insultar a quien no conoce. Un murmullo tenso se movió como viento bajo las mesas, pero él añadió, mirando a nadie en particular, a veces confundimos poder con permiso. El gerente le clavó los ojos, pidiéndole silencio con un gesto. Daniel calló. Juan bajó la vista hacia su copa y la dejó en la mesa con un sonido seco. Después, volvió al mandarín y dijo una frase que le arrancó a Daniel un latido de más. Tu acento es del sur. Alguien te enseñó con cariño. La escena, hasta entonces de humillación y orgullo, se llenó de una sombra diferente. Nostalgia, pérdida, algo que no podía nombrarse sin romperse. Daniel recordó al viejo Lin, el vendedor de verduras que lo corregía entre cajas, y se preguntó si esa coincidencia era una puerta. El guardia del restaurante apareció al fondo, dudando. El gerente lo había llamado por si la cosa se salía de control. Juan lo vio y negó con la cabeza. No lo toquen. Sus ojos seguían sobre Daniel, como si en su rostro hubiera encontrado una grieta por la que mirar su propio pasado. Él, sin saber por qué, sintió que el terreno bajo sus zapatos se movía. Entonces, en un susurro que solo él alcanzó a escuchar, la mujer dijo en mandarín una última pregunta, tan íntima que parecían dos desconocidos hablando en una mesa vacía. ¿Quién te enseñó ese proverbio? Lin. El nombre cayó como una piedra en un pozo. Daniel sintió que el mundo se detenía, porque no había pronunciado ese nombre en voz alta desde hacía años. Antes de que pudiera responder, la puerta del restaurante se abrió con un golpe de aire frío y alguien cruzó el umbral, llamándolo por su nombre. Lo que Daniel dijo en mandarín no fue una cortesía. Fue un golpe limpio que arrancó la sonrisa de la mujer del vestido rojo y quebró, de golpe, la risa cómplice de su mesa. La piel de ella se tensó como vidrio frío. Uno de sus anillos tintineó contra la copa y el restaurante de Polanco quedó en un silencio que dolía. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. La mujer lo miró como si, de pronto, él hubiera dejado de ser invisible. ¿Qué dijiste?, preguntó en español, lenta, cuidando cada sílaba. Daniel sostuvo la mirada con una calma recién nacida. De nuevo, en mandarín, le ofreció disculpas por el incidente con la charola, y le dijo que las palabras que había usado para describirlo no eran dignas de una persona verdaderamente grande. No alzó la voz. No necesitó. La frase cayó con la gravedad de una sentencia antigua. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Los acompañantes de la mujer, dos ejecutivos con relojes que brillaban como faros, se quedaron rígidos. Uno de ellos murmuró algo en inglés, el otro intentó reír de nuevo y no pudo. El gerente, con el rostro enrojecido, se acercó a toda prisa, susurrando entre dientes, Daniel, por favor, al back. Ahora, no provoques. Esa señora maneja millones. Pero Daniel no estaba provocando, apenas estaba nombrando la herida. Solo me disculpé en su idioma. Señor, respondió, sin bajar la mirada. Ella cambió de idioma como quien cambia de máscara. En mandarín, y ya sin torpeza, lanzó una pregunta afilada. ¿Dónde aprendiste a hablar así? Daniel respondió con una breve historia. Noches de regreso a Iztapalapa. Audios prestados por un cocinero migrante en la Merced, una disciplina de hormiga. Aprendió porque estaba cansado de que lo trataran como si no entendiera nada. Las palabras, ahora, eran su forma de no perderse. Un murmullo corrió por el comedor. Alguien grababa con el teléfono, apuntando como si ese pequeño rectángulo pudiera capturar la dignidad que volvía a la cara de Daniel. La mujer apretó los labios, descolocada por primera vez. Se sentó más recta, como si el respaldo fuera su trinchera. En mi país, comenzó, esta vez en español, la gente respeta a quien trabaja duro, pero también respeta la perfección. Tú cometiste un error. La frase intentaba justificar la humillación anterior. Daniel respiró hondo. Todos cometemos errores, señora. Hoy, yo dejé caer platos. Usted dejó caer palabras.
El gerente volvió a interponerse, bajito. Te lo ruego. Si esto se complica, perdemos el contrato de banquetes. Y tú pierdes el trabajo. La amenaza no era sutil, era hambre. La imagen de Camila apareció como un destello. Su mochila remendada, el uniforme doblado con cuidado, el cuaderno de matemáticas esperando sobre la mesa de fórmica. Daniel tragó. La vergüenza era lava, pero también era combustible. Uno de los ejecutivos trató de cambiar la conversación. Señora Huang, el postre de degustación. Ella levantó la mano para callarlo. Huang, repitió Daniel, leyendo el nombre en la reserva digital. Entonces, en mandarín, pronunció un proverbio antiguo que su amigo de la Merced le había enseñado. Quien pisa a otros para verse alto, descubre tarde que se quedó solo en la cima. La frase tenía la cadencia de algo que no se improvisa. La mujer parpadeó, y por un segundo su mirada no fue dura, sino vulnerable. Daniel percibió un temblor, minúsculo, en la comisura de sus labios. Ese dicho, murmuró ella en su idioma. Mi padre lo repetía. El aire cambió de temperatura. Los acompañantes se intranquilizaron. El gerente miró a Daniel con súplica, y los comensales, digiriendo su propia vergüenza, desviaron los ojos hacia los platos, fingiendo que no pasaba nada. Mi padre también limpiaba pisos, añadió Huang, muy bajo, como si le hablara a un lugar de su memoria. Y jamás habría permitido que alguien como tú. Se detuvo, tragando la palabra que iba a usar. Como tú. Daniel no sonrió. Solo esperó. No era su turno de triunfar. Era su turno de sostenerse de pie. El gerente perdió paciencia. Basta. Daniel, al almacén. La orden fue dura, pública. Un intento de restaurar el orden del salón. Entonces la mujer se adelantó medio paso. No se mueva, dijo, en español impecable. El silencio pesó otra vez. Ella miró a Daniel como quien mira un espejo que no pidió. Si puedes hablar así, también puedes traducir. Y de inmediato, en mandarín, lanzó una sentencia que solo él y su mesa comprendieron. Quiero que todos en este lugar sepan que no insulto a desconocidos sin motivo. Daniel tradujo, con neutralidad quirúrgica. La señora quiere aclarar que no tiene por costumbre insultar a quien no conoce. Un murmullo tenso se movió como viento bajo las mesas, pero él añadió, mirando a nadie en particular. A veces confundimos poder con permiso. El gerente le clavó los ojos, pidiéndole silencio con un gesto. Daniel calló. Juan bajó la vista hacia su copa y la dejó en la mesa con un sonido seco. Después, volvió al mandarín y dijo una frase que le arrancó a Daniel un latido de más. Tu acento es del sur. Alguien te enseñó con cariño. La escena, hasta entonces de humillación y orgullo, se llenó de una sombra diferente. Nostalgia, pérdida, algo que no podía nombrarse sin romperse. Daniel recordó al viejo Lin, el vendedor de verduras que lo corregía entre cajas, y se preguntó si esa coincidencia era una puerta. El guardia del restaurante apareció al fondo, dudando. El gerente lo había llamado por si la cosa se salía de control. Juan lo vio y negó con la cabeza. No lo toquen. Sus ojos seguían sobre Daniel, como si en su rostro hubiera encontrado una grieta por la que mirar su propio pasado. Él, sin saber por qué, sintió que el terreno bajo sus zapatos se movía. Entonces, en un susurro que solo él alcanzó a escuchar, la mujer dijo en mandarín una última pregunta, tan íntima que parecían dos desconocidos hablando en una mesa vacía. ¿Quién te enseñó ese proverbio? Lin. El nombre cayó como una piedra en un pozo. Daniel sintió que el mundo se detenía, porque no había pronunciado ese nombre en voz alta desde hacía años. Antes de que pudiera responder, la puerta del restaurante se abrió con un golpe de aire frío y alguien cruzó el umbral, llamándolo por su nombre. La puerta del privado se cerró con un chasquido y el murmullo del restaurante quedó detrás, como un mar domado. Adentro, la luz cálida caía sobre una mesa baja, una tetera humeante y el rostro tenso de Juan. Camila se pegó a Daniel, sintiendo el latido rápido de su padre en el abrazo. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. Habla conmigo sin testigos, dijo Juan, y el gerente se quedó fuera, tragando su ansiedad. La millonaria sirvió té de jazmín con mano sin prisa.
Lynn no es un nombre que se diga a la ligera. Daniel sostuvo el vaso caliente, agradeciendo con la piel un calor distinto al de la vergüenza. Lynn me enseñó a escuchar antes de responder, murmuró, y a no agachar la cabeza frente a la mentira. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Juan lo estudió, como quien evalúa la resistencia de un metal. En mi casa, cuando era niña, mi padre repetía ese proverbio que citaste. Lynn trabajó con nosotros en Guangzhou antes de venir a México. No era un sirviente, era familia. El familia se le atragantó apenas. Camila, curiosa, se asomó a la charola donde una asistente había dejado discretamente una carpeta de cuero. Juan la abrió. Fotos en papel satinado, viejas, el borde mordido por los años. En una, Lynn sonreía delante de cajas de verduras en la Merced. En otra, más antigua, un adolescente delgado lo abrazaba frente a una tienda con ideogramas pintados a mano. Ese era mi hermano. El aire se volvió más denso, como si el cuarto se hubiera encogido. Daniel tragó saliva. ¿Su hermano? Juan asintió. Huyó. Lo perdimos. Lynn lo siguió años después. Y aquí ambos desaparecieron de nuestro mapa. Sus dedos tocaron otra foto. Un papelito doblado con una tinta corrida. Daniel reconoció la letra precisa de su maestro. Juan se la acercó. Es para ti. El papel olía a humedad y a tiempo. Daniel lo desplegó con cuidado. Si este mensaje te encuentra, es que no me dio la vida para decirte esto en persona. Las letras danzaban ante sus ojos. No aceptes la voz que te diga que no mereces lugar en la mesa. Si alguna vez ves a H, recuérdale que su hermano sigue siendo su espejo. Daniel levantó la mirada, aturdido. Camila lo observaba como si viera a su padre por primera vez, no como al que lava platos, sino como al que carga secretos. ¿Por qué me lo da ahora?, preguntó. Juan respondió sin rodeos. Porque necesito que traduzcas mañana una reunión con un proveedor terco y peligroso. Y porque si Lynn confió en ti, quizás puedas recordarme quién era yo antes del dinero. La palabra peligroso dejó un borde afilado en la frase. Daniel sintió que la oferta venía envuelta en seda y en espinas. Soy camarero, dijo, más por orgullo que por falso pudor. Y padre. Camila apretó su mano. Juan inclinó la cabeza. Te pagaré lo que ganas en un mes, en una noche. Pero hay condiciones. La sonrisa que no era sonrisa. Necesito precisión, y que seas invisible. La palabra golpeó. Invisible. La etiqueta con la que lo habían marcado toda la tarde. Daniel respiró hondo. Puedo ser preciso. No puedo ser invisible. La respuesta cruzó el aire y se posó en la mesa como una decisión. Juan no se ofendió. Al contrario, algo pareció relajarse en sus hombros. Entonces puede ser mi espejo. No traduzca solo mis palabras, traduce mis silencios cuando sean injustos. Fuera, alguien discutía en voz baja. El gerente y un guardia midiendo el desastre. Dentro, él te templaba las manos. ¿Qué gana usted con esto?, preguntó Daniel, aún desconfiado. Un trato, quizá, dijo ella. O algo que el dinero no compra, perdón. Camila frunció el ceño. Perdón por reírse de mi papá. Juan la miró con una gravedad insólita. Por eso, y por otras risas que se me quedaron pegadas en la garganta desde niña. Daniel volvió a la carta. La firma de Lynn estaba acompañada de un pequeño trazo. Camila señaló el carácter. ¿Qué significa? Persona, dijo Daniel. Humanidad. En el margen, a lápiz, había números, una dirección en la zona de bodegas de Tepito y una fecha 2 días después. Mañana por la noche, dijo Juan, leyéndolos también. Ahí veremos a quien me vende a sobreprecio. Y a quien extorsionó a mi hermano cuando pisó esta ciudad. El nombre de Tepito trazó otro tipo de miedo en la piel. Daniel pensó en su salario, en la renta vencida, en el uniforme escolar. Pensó en Lynn, en su risa de mercado, en el modo en que le corrigió la primera vez el tono de la tercera. Si acepto, Camila va conmigo, dijo. No, la negativa de Juan fue automática. Es una niña. Es mi familia. Se miraron en un duelo silencioso. La millonaria cedió 1 milímetro.
Se quedará conmigo en el hotel. Con seguridad. Con comida caliente. Con tareas hechas. Y con alguien que la respete. El orgullo quiso decir que no. El hambre quiso decir que sí. Daniel eligió la voz que le había dejado Lynn, la que escucha. Acepto con una condición más. Que antes de esa reunión usted se disculpe con todos los que la vieron humillar. Juan sostuvo su mirada. Puedo disculparme con quien lo merezca. Todos lo merecen, dijo Camila, clavando los ojos como agujas dulces. La risa de Juan fue breve y triste. Eres afilada. La asistente tocó la puerta. Señora, hay prensa afuera. Alguien subió un video. El estómago de Daniel se volvió piedra. La humillación se había hecho espectáculo. No me escondo, dijo Juan, inesperadamente. Saldré. Y volveré a entrar por la misma puerta. Camila se colgó de su padre. Vamos a estar bien. Vamos a estar juntos, respondió él, que es la manera más honesta de prometer lo que no se sabe. Juan alzó la carpeta y guardó la carta de Lynn con delicadeza. No, esa me la quedo yo, dijo Daniel, extendiendo la mano. Es mi maestro y es mi voz. Una pausa. Juan soltó el papel. También es mi deuda. Al abrir la puerta, el sonido del comedor los golpeó. Cámaras levantadas, cuchicheos, el gerente con una sonrisa tiesa. Juan se adelantó, enfrentó los celulares y habló en español claro. Hoy me comporté como alguien que olvidó de dónde viene. Pido disculpas. Un murmullo recorrió la sala, mezclando alivio con incredulidad. El empresario de cabello blanco asintió, satisfecho. El gerente aprovechó para acercarse a Daniel, envenenado con cortesía. No te confíes. Mañana hablaremos de tu conducta. Daniel lo miró sin miedo. Mañana trabajaré. Esta noche, traduciré mi dignidad. Mientras salían por una puerta lateral hacia el estacionamiento, el aire de la noche de Polanco enfrió las ideas. Un auto negro aguardaba, discreto. La asistente abrió la puerta trasera para Camila. Antes de subir, Juan le entregó a Daniel un pequeño llavero de madera, gastado, con el mismo carácter tallado a mano. Lo llevaba mi hermano cuando desapareció. Lynn me lo devolvió una vez y luego se desvaneció de nuevo. Daniel cerró la mano alrededor del amuleto. Era tibio, como si almacenara un pulso antiguo. ¿Y si mañana no volvemos?, preguntó Camila, con la franqueza de los niños que entienden más de lo que dicen. Daniel iba a responder cuando un hombre delgado, con gorra y chamarra de mezclilla, se desprendió de la sombra de una columna. Tenía ojos duros y una sonrisa torcida. Le habló a Juan en un mandarín áspero, de calle. La jefa dice que no trates de arreglar lo que ya está pago. Daniel tradujo sin pensar, y al volver la vista, reconoció ese acento como quien reconoce un perfume de infancia. El hombre añadió, esta vez en español, salúdame a Lynn, si lo ves. Y con un guiño que heló la sangre, señaló el llavero de Daniel antes de perderse en la oscuridad. El eco de la voz del desconocido aún resonaba en la mente de Daniel cuando el auto negro se internó en las avenidas iluminadas de la Ciudad de México. Camila dormía con la cabeza apoyada en su hombro, pero él no podía cerrar los ojos. Cada semáforo parecía un aviso de que estaban entrando a un terreno que no conocía, lleno de sombras. Juan, al otro lado, miraba por la ventana sin hablar, como si buscara respuestas en el reflejo del vidrio. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. Daniel apretaba el llavero de madera en el bolsillo. La palabra seguía ardiendo en su piel, recordándole a Lynn. ¿Cómo podía ese hombre de la chamarra saber tanto? La frase salúdame a Lynn no era casualidad. Era una amenaza disfrazada. Juan giró el rostro y lo observó en silencio. Finalmente, dijo, ese acento, lo reconociste, ¿verdad? Daniel asintió. Lo escuché antes, en el mercado de la Merced. Hombres que decían trabajar para proteger, pero en realidad cobraban por dejar respirar. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. El auto llegó al hotel. Era un edificio imponente en Paseo de la Reforma, con luces doradas y una fachada que parecía de cristal líquido.
Camila se despertó al sentir que la movían. Ya llegamos. Daniel la tranquilizó con una sonrisa cansada. Dentro, la alfombra roja y los candelabros de cristal contrastaban brutalmente con la ropa sencilla de ambos. Un recepcionista inclinó la cabeza con reverencia hacia Juan, pero miró de reojo a Daniel y a su hija con desconfianza. Juan notó el gesto y dijo con voz seca: «Son mis invitados. Trátalos con respeto». La orden fue suficiente para borrar la mueca del recepcionista, aunque no su incomodidad. Daniel sintió en carne propia el juicio de las apariencias, esa condena silenciosa que lo seguía donde fuera. Camila, sin embargo, caminaba erguida, como si las palabras de la mujer en el restaurante la hubieran hecho más fuerte. En la suite, un espacio que parecía sacado de una película, con ventanales que dejaban ver toda la ciudad, Juan sirvió té nuevamente. «Mañana, Tepito, necesito que traduzcas todo, incluso lo que me digan sin querer». Daniel asintió. «Pero necesito saber a qué nos enfrentamos». Juan respiró hondo. «El hombre que viste afuera pertenece a un grupo que extorsiona negocios en el barrio. Mi hermano cayó en sus redes. Lynn intentó protegerlo. Y yo, nunca moví un dedo. Por eso busco ahora cerrar esta herida». Daniel sintió un torbellino en el pecho. Su maestro había sufrido en silencio para salvar a alguien que la mujer había dejado atrás. «¿Y cree que aún está vivo?», preguntó. Juan no respondió de inmediato. Sacó de su bolso una foto vieja, arrugada. En ella aparecía un joven de rasgos similares a los suyos, abrazando a Lynn en una azotea de concreto. Si lo está, lo tienen ellos. Y mañana lo sabremos. La noche avanzó lenta. Camila se durmió en la cama mullida de la suite, demasiado grande para su cuerpo pequeño. Daniel se quedó en el sillón, observando la ciudad desde lo alto. Pensó en los platos rotos, en las risas crueles, en la carta de Lynn y en el misterioso hombre de la chamarra. Nada encajaba del todo, pero una certeza lo atravesaba. Esa historia no era solo de Juan, ni de Lynn, ni del hermano perdido. Era también la suya, y ahora la de Camila. Al amanecer, la tensión era palpable. Un chofer los esperaba para llevarlos al punto de encuentro en Tepito. Las calles cambiaron de rostro, del brillo de Reforma a los murales coloridos, el bullicio de los mercados, la música de bocinas que rebotaba entre puestos metálicos. Daniel conocía ese ambiente. Era el mismo en el que había aprendido a sobrevivir, el mismo en el que Lynn le había enseñado mandarín entre tomates y cebollas. Juan avanzaba con pasos firmes, pero su mirada traicionaba la memoria. Cada esquina le recordaba algo de lo que había escuchado en historias de su hermano. Camila, tomada de la mano de su padre, miraba todo con ojos abiertos, entre fascinación y miedo. «Papá, aquí vivías cuando aprendiste». Daniel sonrió débil. «Aquí aprendí todo lo que soy. Y también todo lo que no quiero repetir». Llegaron a una bodega sin letreros, con puertas metálicas oxidadas. Dos hombres vigilaban la entrada, cruzados de brazos. Uno de ellos era el mismo de la chamarra, el de la sonrisa torcida. «Los esperábamos», dijo en mandarín áspero, esa lengua transformada en cuchillo. Daniel tradujo con cuidado, pero su voz temblaba. Sabía que no se trataba solo de un negocio. El guardia los dejó pasar. Dentro, el olor a humedad y a pólvora mezclada con sudor llenaba el aire. Mesas improvisadas, cajas apiladas, hombres que jugaban cartas y otros que los observaban con recelo. En el centro, una figura robusta, con tatuajes en los brazos, los esperaba con calma de depredador. Sus ojos se clavaron en Juan. Daniel tragó saliva. El silencio era tan denso que se podía cortar. El hombre habló en mandarín, lento, cada palabra como un golpe de martillo. «Sabía que algún día volverías, Juan. Pero no sola. Traes contigo al pupilo de Lynn». El corazón de Daniel se detuvo. Nadie en ese lugar debía saberlo. Nadie, excepto Lynn mismo. El nombre de Lynn salió de la boca de aquel hombre tatuado como un disparo que resonó en cada rincón de la bodega. Daniel sintió que la sangre se le helaba. Juan lo miró de reojo, con la sorpresa mezclada de miedo y de reconocimiento. El silencio se volvió insoportable. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. El hombre tatuado sonrió, mostrando dientes amarillos. Lynn nos debía favores.
Y cuando la deuda crece, siempre se paga con sangre o con lealtad. Daniel apretó el puño en el bolsillo, donde aún guardaba el llavero de madera. Camila, agarrada de su brazo, no entendía todas las palabras, pero el tono bastaba para que supiera que estaban en peligro. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. ¿Qué saben de mi hermano?, intervino Juan con voz firme. El líder la observó con calma calculada. Mucho más de lo que mereces. Tú lo abandonaste cuando cruzó estas calles. Nosotros lo recibimos. Y Lynn fue el único que intentó protegerlo. Daniel sintió el aire escapar de sus pulmones. ¿Significaba eso que Lynn había entregado su vida por el hermano de Juan? Uno de los hombres empujó sobre la mesa un sobre grueso. Al abrirlo, Juan encontró fotografías recientes. Un hombre mayor, cansado, con la mirada endurecida, sentado contra una pared de ladrillos. Tenía los mismos rasgos que su hermano de las fotos antiguas. «Está vivo», murmuró ella, llevándose la mano a los labios. Daniel, sin embargo, vio más allá. En el rostro del hombre había dolor, cadenas invisibles. El líder se inclinó hacia ellos. «Está vivo porque yo lo permito. Si quieres recuperarlo, me debes algo más valioso que el dinero». Juan entornó los ojos. «¿Qué quieres?». El hombre señaló a Daniel. Él. La palabra cayó como plomo. Camila se aferró más a su padre. «Yo». Daniel apenas pudo pronunciarlo. El líder asintió. «Lynn hablaba de ti. Decía que era su discípulo, que algún día ibas a dar voz a quienes no podían defenderse. Eso no me conviene. Necesito tenerte cerca, o callado». Juan golpeó la mesa con la palma. «Él no tiene nada que ver con mis deudas». El líder rió. «Claro que tiene. Lynn lo formó. Y quien toca a Lynn, toca a todos sus ecos». Se levantó despacio. Caminó alrededor de Daniel como un depredador midiendo a su presa. «Traductor, camarero, padre, puedes ser muchas cosas. Pero aquí solo serás lo que yo decida». Daniel lo miró, conteniendo el temblor en las piernas. «No me vas a usar para callar lo que aprendí, ni para manchar lo que Lynn me dio». El líder lo sujetó por el hombro, clavando los dedos como garras. «Entonces tu hija pagará el precio». El mundo se oscureció para Daniel. Camila soltó un grito ahogado. Juan dio un paso adelante, interponiéndose con una firmeza inesperada. «Basta. Si quieres a alguien, tómame a mí. A él lo necesito mañana. Sin él, tu negocio se cae». El líder la observó un segundo, calibrando sus palabras. Luego soltó una carcajada. «Eres lista. Pero no engañas a nadie. Este hombre vale más que todo tu dinero. Porque tiene lo único que no puedes comprar, memoria». Un murmullo corrió entre los hombres que jugaban cartas. Algunos lo miraban con respeto, otros con odio. Daniel entendió que su nombre ya circulaba en esas calles, y no por voluntad propia. Lynn lo había puesto en el mapa de enemigos demasiado poderosos. Juan respiró hondo y habló en mandarín con una frialdad quirúrgica. «Dinos el precio real. No juegues con mi gente». El líder la observó y, tras un silencio largo, dijo: «Mañana traerás la mitad de tu fortuna. No en bancos, no en transferencias, en efectivo. Si no, tu hermano muere, y el discípulo de Lynn también». El peso de la amenaza cayó como una losa. Camila se escondió en el abrazo de Daniel, que apenas podía sostenerla. Juan apretó los labios. «Acepto, con una condición. Que me den una prueba de vida hoy». El líder chasqueó los dedos. Trajeron a un hombre encadenado, tambaleante, con la piel curtida y la mirada perdida. Era el hermano de Juan. Ella lo reconoció al instante, y las lágrimas le brotaron sin permiso. «Solo vive porque yo lo decido», advirtió el líder. Daniel sintió rabia, impotencia, miedo. La imagen de Lynn sacrificándose para proteger a este hombre lo golpeó con fuerza. Camila lo miró con ojos húmedos. «Papá, no dejes que lo lastimen». El líder sonrió al ver el lazo entre ellos. «Tienes un corazón fuerte, niña. Eso es un problema para mí. Los corazones fuertes siempre se rebelan». Y sin decir más, ordenó que se llevaran de nuevo al hermano encadenado.
La puerta metálica se cerró con un golpe seco. Juan cayó de rodillas, murmurando en mandarín una plegaria. Daniel la levantó de un brazo. No podemos confiar en su palabra. Si quiere la mitad de tu fortuna, nunca lo dejará libre. Juan lo miró, con el rostro desencajado. Entonces tendremos que engañarlo, o morir en el intento. Camila, con voz temblorosa pero firme, dijo, Lynn no me enseñó, pero yo también sé algo. Cuando alguien se ríe de ti, puedes llorar, o puedes responder. Papá, responde. El silencio después de sus palabras fue más fuerte que cualquier amenaza. Daniel apretó el llavero de madera, y supo que no podía seguir huyendo. La deuda de Lynn ahora era suya. Y mientras salían de la bodega bajo la mirada vigilante de los hombres armados, una sombra más los observaba desde un callejón. Un rostro conocido, alguien que Daniel no esperaba volver a ver, susurró para sí. El discípulo está listo. La sombra se movió entre los callejones de Tepito como un fantasma, siguiendo cada paso de Daniel y de Juan. El eco de la amenaza del líder aún martillaba en sus cabezas, pero lo que nadie esperaba era que alguien más, oculto en la penumbra, conociera demasiado bien al discípulo de Lynn. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. Daniel caminaba con Camila pegada a su costado, como si al estrecharla pudiera blindarla del peligro. Juan, en silencio, revisaba en su celular movimientos bancarios y nombres de contactos que podrían ayudarla a reunir lo que le habían exigido. Pero sus manos temblaban. Sabía que entregar la mitad de su fortuna no garantizaría nada. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. En una esquina, el aire se volvió más frío. Una voz ronca, apenas un susurro, dijo en mandarín. El discípulo de Lynn no debe venderse. Debe levantarse. Daniel se giró de golpe, y allí estaba, un anciano de cabello gris, rostro marcado por arrugas de calle y ojos que aún conservaban fuego. Su respiración era áspera, pero su presencia imponía. ¿Quién es usted?, preguntó Daniel. El hombre sonrió con tristeza. Un eco de Lynn, igual que tú. Se presentó como Sang, antiguo compañero de mercado del maestro. Había sobrevivido en las sombras, esquivando al mismo grupo que ahora controlaba la vida del hermano de Juan. Lynn me pidió, antes de desaparecer, que buscara al joven que aprendía con hambre de dignidad. Te encontré demasiado tarde, pero no tanto como para rendirme. Camila lo observó con ojos grandes. ¿Usted conoció a Lynn? Sang asintió, y sacó de su chaqueta un cuaderno gastado, cubierto de manchas de aceite y polvo. Esto es suyo. Me dijo que si lo perdíamos, debía llegar a tus manos. Daniel lo tomó con reverencia. Al abrirlo, vio notas en mandarín mezcladas con frases en español, reflexiones, proverbios, traducciones incompletas, fragmentos de un diario. Entre ellos, una línea subrayada. El enemigo más fuerte no es el que te encadena, sino el que te convence de que naciste encadenado. Juan se inclinó, leyendo por encima del hombro de Daniel. Eso es exactamente lo que quieren de nosotros, que aceptemos sus reglas. Sang la miró con dureza. Y tú ya las aceptaste demasiado tiempo. Por eso tu hermano paga el precio. Las palabras la atravesaron como cuchillos. Daniel respiró hondo. No podemos pagar. Si entregamos el dinero, nunca lo soltarán. Tenemos que hacer algo distinto. Sang asintió. Lynn dejó instrucciones. No para comprar libertad, sino para tomarla. Señaló la dirección escrita en la última página del cuaderno. Un viejo taller mecánico abandonado en las afueras de la colonia. Allí guardó algo que podría equilibrar la balanza. La decisión era peligrosa, pero el tiempo jugaba en su contra. Juan dudó. ¿Y si es una trampa? Daniel respondió con calma, pero con una chispa de fuego en los ojos. Lynn nunca me dio razones para desconfiar. Y si dejó algo, es porque sabía que algún día lo necesitaríamos. Avanzaron hacia el taller. El camino estaba lleno de grafitis, paredes descascaradas y perros husmeando basura. Camila caminaba en silencio, pero sus ojos brillaban con valentía. Papá, si Lynn era tan sabio, ¿por qué no pudo salvarse? Daniel apretó los labios.
Porque a veces, hija, el precio de proteger a otros es quedar atrapado uno mismo. Pero eso no significa que su enseñanza muriera. Al llegar, la puerta metálica estaba oxidada y cerrada con candado. Sang sacó una llave vieja, torcida, y la introdujo con esfuerzo. El chirrido al abrir fue un grito metálico en medio del silencio nocturno. Dentro, el olor a grasa y polvo los envolvió. Entre cajas apiladas y piezas oxidadas, había un baúl de madera marcado con el mismo carácter. Daniel se arrodilló y lo abrió. Dentro encontró carpetas, fotografías y una grabadora antigua con una cinta. Con manos temblorosas, la encendió. La voz de Lin llenó el taller, clara y firme, como si nunca se hubiera ido. Si estás escuchando esto, significa que no pude regresar. Pero también significa que aprendiste a no agachar la cabeza. Quien controle estas calles cree que la violencia es poder. Demuéstrales que el verdadero poder es la verdad dicha sin miedo. Las lágrimas corrieron por el rostro de Daniel. Camila lo abrazó. Juan, en silencio, escuchaba con el corazón desgarrado. La voz continuó. Y si Juan escucha esto, recuerda que tu hermano nunca necesitó tu dinero, necesitó tu presencia. No huyas más. El casete se detuvo con un chasquido seco. El silencio posterior era insoportable. De pronto, un golpe retumbó contra la puerta del taller. Alguien los había seguido. Una voz conocida gritó desde fuera. «Salgan ya, o esa niña paga el precio». Camila se estremeció. Daniel se levantó de un salto, apretando el cuaderno de Lin contra el pecho. El pasado y el presente se habían encontrado, y ahora el futuro dependía de la decisión que tomara en ese instante. El portazo contra la lámina retumbó en el taller como un trueno. Daniel abrazó a Camila con un brazo y sostuvo el cuaderno de Lin con el otro. Juan buscó con la mirada una salida, pero solo había ventanas selladas y paredes agrietadas. Sang, el anciano, alzó la voz en mandarín. «No se rindan. Lin siempre dijo que un encierro no es una tumba, es una prueba». Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. Los hombres golpeaban más fuerte, y una rendija en la puerta dejó entrar un haz de luz. Una voz áspera se coló. «Entreguen los papeles o la niña se va con nosotros». Daniel tragó saliva. No sabía a qué se referían, pero entendió que el baúl de Lin contenía algo más valioso que recuerdos. Revisó deprisa las carpetas y encontró documentos con sellos, nombres de empresas y transferencias. Eran pruebas, una red de lavado de dinero que conectaba a los criminales con políticos locales. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Esto es lo que temen, susurró Juan. Con estas pruebas, podríamos destruirlos. Pero si lo saben, nos matarán aquí mismo. Daniel sintió la mirada de Camila clavada en él, confiando. Lin nos dejó esto para usarlo, no para esconderlo. Sang asintió con solemnidad. De pronto, la puerta cedió con un crujido. Hombres armados irrumpieron en el taller. El primero de ellos era el mismo de la chamarra de mezclilla, la sonrisa torcida iluminándole el rostro. Se los advertí. Nadie desafía al jefe y vive para contarlo. Apuntó directo a Daniel. Dame lo que encontraste. Daniel respiró hondo. ¿Quieres los papeles? Ven por ellos. El hombre dio un paso, pero Juan se adelantó con una fuerza inesperada. Un paso más y la prensa verá todo. Tengo contactos, no subestimes mi alcance. El hombre se detuvo, desconfiado. Sabía que una filtración podía costarles caro. El anciano Sang aprovechó ese instante para empujar una estantería, bloqueando parcialmente la entrada. «¡Corran!», gritó. Daniel tomó a Camila y el cuaderno. Juan lo siguió. Atravesaron un pasillo oscuro que conectaba con la parte trasera del taller. Los disparos comenzaron a retumbar. El metal de las paredes vibraba con cada bala. Salieron a un callejón estrecho, iluminado por una lámpara parpadeante. El aire olía a humo y gasolina. Daniel corrió con Camila en brazos, mientras Juan apretaba contra el pecho el sobre de fotografías. Sang quedó atrás, deteniendo a los perseguidores con una valentía desesperada. «Sigan ustedes, no me miren», gritó.
Las sirenas de patrulla sonaron a lo lejos. La tensión subió aún más. Juan jadeaba. No podemos llevar esto a la policía. Están comprados. Daniel lo sabía. La justicia en esas calles no se medía en leyes, sino en favores. Camila, con lágrimas en los ojos, dijo entrecortada: «Papá, no podemos dejar al señor San». Daniel apretó los dientes. El eco de los golpes y gritos dentro del taller era insoportable. Quiso regresar, pero sabía que sería suicidio. Tuvo la valentía de protegernos. Ahora tenemos que hacer que valga la pena. Doblaron por otra calle y encontraron refugio en un viejo edificio abandonado. El olor a humedad impregnaba el aire. Se sentaron en el suelo, exhaustos. Juan desplegó los documentos bajo la luz tenue de un foco. Esto conecta a los extorsionadores con empresarios, políticos, incluso con un banco internacional. Daniel pasó las páginas con incredulidad. Lynn lo sabía. Por eso lo ocultó aquí. Por eso era tan peligroso. Camila se recargó en su hombro. ¿Y ahora qué, papá? Daniel cerró los ojos un instante. ¿Ahora? Respondemos. Pero el eco de pasos interrumpió la calma. No eran disparos ni voces violentas. Eran pasos firmes, medidos, que resonaban en la escalera del edificio abandonado. Daniel se puso de pie, protegiendo a Camila detrás de él. Juan tomó una vara metálica oxidada como arma improvisada. Una figura apareció en la penumbra. Un hombre delgado, con barba rala y la mirada cansada. Tardó unos segundos en hablar. Cuando lo hizo, su voz quebrada llenó el lugar. «Daniel». El corazón del camarero se detuvo. Esa voz no podía ser. El hombre dio un paso más a la luz y el rostro se reveló. Era el hermano de Juan, pero sin cadenas, libre, aunque herido. «Escapé», murmuró, temblando. «Lynn me dijo que si algún día lograba huir, debía buscarte a ti y traerte un mensaje». Daniel no podía creerlo. La pieza que faltaba en el rompecabezas estaba justo frente a él. Pero el sonido lejano de motores y sirenas recordó que el tiempo se agotaba. El hermano de Juan respiraba con dificultad, apoyado contra la pared descascarada del edificio abandonado. Sus ojos oscuros, marcados por noches sin sueño, se clavaron en Daniel con urgencia. «Lynn, me pidió que te dijera algo antes de que fuera demasiado tarde. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias». Daniel dio un paso al frente, todavía incrédulo. «¿Qué mensaje?» El hombre tragó saliva, sacando de su chaqueta un trozo de tela viejo, ennegrecido por el polvo. En él había bordado el carácter, igual que en el llavero. Lynn dijo que si llegabas hasta aquí, significaba que ya estabas listo para cargar lo que él no pudo. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Juan se inclinó, con lágrimas en los ojos, mirando a su hermano como si no creyera tenerlo frente a ella. «Pensé que estabas muerto». Él la miró con dureza. «Lo estuve, al menos para ti, desde que elegiste el dinero sobre la familia». Sus palabras fueron cuchillos que la atravesaron. Daniel sintió el peso de aquella herida, pero también comprendió. Lynn había arriesgado todo para mantener viva esa conexión rota. El hermano continuó, con voz temblorosa: «El líder nunca fue el verdadero dueño de estas calles. Solo es la máscara de alguien más poderoso. Lynn lo descubrió. Por eso lo desaparecieron». Daniel frunció el ceño. «¿Quién?» El hombre se inclinó hacia él, susurrando: «Un político. Alguien que aparece en esos documentos. Si lo expones, caerán todos». El silencio en el cuarto se volvió insoportable. Juan tomó los papeles con manos temblorosas y comenzó a leer nombres y cifras. De pronto, su rostro palideció. «Este apellido es imposible». Daniel le arrebató la hoja. Era un senador conocido, con aspiraciones a la presidencia. El rugido de motores afuera lo sacó de sus pensamientos. Camila se aferró al brazo de su padre. «Papá, nos encontraron». Luces se filtraban por las rendijas del edificio. Voces gritaban órdenes en mandarín y en español. El cerco se cerraba. Daniel apretó el cuaderno de Lynn contra su pecho. «No podemos huir más. Tenemos que usar esto».
Juan lo miró, con el miedo y la fuerza luchando en sus ojos. Si lo filtramos, nos matan antes de que llegue a la prensa. Daniel negó con la cabeza. Si no lo hacemos, Lin murió en vano. El hermano de Juan, tambaleante, agregó: conozco una salida subterránea, un túnel que usaban para contrabando, pero solo hay tiempo para decidir, escapar con vida o pelear ahora. Camila lo miró directo a los ojos. Papá, Lin no se escondió. Tú tampoco lo hagas. Daniel sintió la voz de su hija como un eco del maestro. No quiero que te pase nada, murmuró. Ella sonrió con valentía. Ya me pasó algo. Aprendí a no quedarme callada. El ruido de botas subiendo por las escaleras los obligó a moverse. Con rapidez, entraron al túnel descrito por el hermano. Un pasillo húmedo y oscuro que olía a óxido y tierra. Las lámparas de los perseguidores iluminaban las paredes detrás de ellos. Corrían sin aliento, con los documentos apretados contra el pecho y el eco de los gritos acercándose. De pronto, un disparo rebotó en el concreto. Camila gritó. Daniel la cubrió con su cuerpo, pero otra voz lo sacudió. «Sigan sin mí». Era el hermano de Juan, que se quedó atrás, bloqueando el túnel con escombros para ganarles tiempo. Juan intentó regresar, pero Daniel la sujetó. «Si vuelves, morimos todos. Déjalo cumplir su parte». Las lágrimas de Juan cayeron sin control, pero siguió corriendo. Salieron por una compuerta oculta que daba a un callejón oscuro. El aire fresco golpeó sus rostros. El ruido de sirenas se mezclaba con el rugido de la ciudad. Daniel levantó la vista y vio, al otro extremo de la calle, un grupo de periodistas con cámaras y micrófonos. Era su oportunidad. Juan dudó. «Si cruzamos ahora, nos matan». Daniel respondió con firmeza. «Si no lo hacemos, ellos ganan». Dieron un paso hacia la luz de las cámaras, pero en ese mismo instante, un disparo seco resonó, y el hermano de Juan cayó de rodillas al final del túnel, alcanzado por las balas. Su voz desgarrada se escuchó como un último eco. «No dejen que Lin se apague». El corazón de Daniel se quebró. Camila gritó el nombre del hombre. Juan, destrozada, cayó al suelo. Y entonces, las luces de las cámaras se giraron hacia ellos, iluminando el rostro de Daniel con el cuaderno de Lin en alto, mientras los hombres armados irrumpían detrás de él. El destello de las cámaras iluminó el callejón como si fuera pleno día. Los periodistas, confundidos por el caos, apuntaban sus micrófonos mientras los hombres armados salían del túnel gritando órdenes en mandarín y en español. Daniel levantó el cuaderno de Lin, la portada marcada con el carácter, y lo sostuvo en alto con toda la fuerza de su dignidad. «Aquí están las pruebas», gritó, su voz temblando pero firme. «Lin murió por esto, y nadie más va a morir en silencio». Las palabras se clavaron en el aire. Los reporteros, como lobos hambrientos, corrieron hacia él. Las cámaras captaban los documentos en manos de Juan, las lágrimas en el rostro de Camila, y la sombra de los hombres armados que dudaban ante tanta exposición pública. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. El líder tatuado apareció entre la multitud, furioso, con un arma en la mano. «Cierren las cámaras, esto no les importa». Pero ya era tarde. La transmisión en vivo corría por redes sociales. El nombre del senador corrupto estaba en labios de los periodistas, repetido una y otra vez. Juan dio un paso al frente, sosteniendo la carpeta con manos firmes. «Este hombre y sus socios extorsionaron, desaparecieron y humillaron durante años. Mi hermano es una de sus víctimas. Yo misma lo permití por demasiado tiempo. Pero ya no más». Su voz, grave y clara, retumbó en las calles de Tepito. El líder apuntó contra ella. Camila gritó. Daniel se lanzó, cubriéndola con su cuerpo, pero un disparo nunca llegó. Una patrulla irrumpió en la calle con las sirenas encendidas. Los vecinos, atraídos por el ruido, salían de sus casas con celulares levantados. La multitud era un muro de ojos y cámaras imposible de silenciar. Los hombres armados retrocedieron. El líder, rabioso, se perdió entre la confusión. Daniel aún sentía el corazón desbocado, pero supo que habían ganado la batalla más importante. La verdad ya no podía esconderse. Los periodistas se agolpaban. «¿Quién es usted?» «Daniel»,
con Camila aún aferrada a su brazo, respondió sin titubear. Soy hijo de un maestro que no era de mi sangre, pero me enseñó a hablar cuando querían callarme. Soy padre, y no dejaré que mi hija crezca creyendo que la dignidad se vende. Las cámaras captaron su rostro, la determinación en sus ojos y el cuaderno de Lynn como estandarte. Juan, a su lado, lloraba pero con la frente en alto. El dinero no me devolvió a mi hermano, dijo, pero la verdad puede devolvernos la humanidad. La multitud estalló en aplausos. No era común ver justicia en esas calles, pero aquel momento quedaría grabado. Horas después, en la calma de la madrugada, Daniel y Camila estaban en la azotea de su pequeño departamento en Iztapalapa. El aire olía a lluvia, y las luces de la ciudad titilaban como promesas. Camila le entregó el llavero de madera. Papá, Lynn estaría orgulloso. Daniel sonrió débilmente. Lynn estaría orgulloso de ti, porque fuiste más valiente que todos nosotros. Juan apareció, cansada, con el rostro marcado por lágrimas. Se acercó y colocó un sobre en la mesa de plástico. No es caridad, es justicia. Con esto quiero asegurar que Camila nunca deje la escuela. Daniel la miró, sorprendido. Ella bajó la cabeza. Hoy recordé quién era antes del dinero. No puedo cambiar el pasado, pero sí el futuro. Camila, con su inocencia, se acercó y abrazó a la millonaria. Gracias, tía Juan. La mujer se quebró al escuchar esa palabra, y por primera vez, sonrió de verdad. El amanecer pintó de naranja los techos de lámina. Daniel abrió el cuaderno de Lynn una última vez. Entre las frases, encontró una que nunca había leído. La lengua puede ser un arma o un puente. Tú decides qué dejas detrás. Cerró el cuaderno, respiró hondo y abrazó a su hija. El ruido de la ciudad despertando se mezclaba con la certeza de que Lynn, desde algún rincón invisible, seguía vivo en cada palabra, en cada acto de dignidad. Ahora cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia y qué enseñanza te dejó. Tus palabras inspiran a otros.